Bueno, por último nos va a acompañar Florencia y va a hablar de algo que le interesa mucho a los pediatras. Cómo se cuidan los pediatras en el consultorio y en la internación. Bueno, a ver, Flor, ¿qué hacemos? Bueno, para ir finalizando con esta mesa vamos a hacer un recorrido sobre las medidas de prevención a tomar en nuestra práctica diaria, ya sea ambulatoria o en instituciones. Bueno, este es el punteo de los aspectos que debemos tener en cuenta para saber cómo proceder. Por un lado, bueno, Ángela ya comentó que Argentina se encuentra en fase de contención, aún que no tenemos transmisión comunitaria. Las definiciones de casos, si bien son dinámicas, todavía incluyen el antecedente de viaje a zonas de transmisión activa, el contacto con casos probables o confirmados de COVID. Por lo tanto, como estos temas ya se hablaron, voy a hacer especial hincapié en las formas de transmisión, en la sobrevida del virus en las distintas superficies, y a partir de ahí vamos a hablar de las medidas de prevención y el manejo de casos y contactos. Bueno, formas de transmisión. Este virus se transmite por dos mecanismos, por gota y por contacto. Contacto puede ser directo con secreciones infectantes del paciente o indirecto a través de objetos, manos, juguetes. Y por otro lado, la transmisión por gotas, recuerden que no es una transmisión respiratoria, como dijo Ángela, son gotas gruesas, no permanecen suspendidas en el aire, sino que por su tamaño, que tienen más de 5 micrones, decantan en un radio inferior a 1 metro de la distancia desde el paciente. Es un virus que se transmite de manera fácil y sostenida en determinadas áreas geográficas. Los pacientes sintomáticos continúan siendo la principal fuente de infección. Bueno, en relación a la sobrevida y viabilidad de este virus en las distintas superficies, hay mucho publicado, los datos son heterogéneos, algunos trabajos hablan de horas, otros de días, todo depende siempre de la temperatura y la humedad del ambiente, del inóculo, es decir, la concentración del virus, y además del tipo de superficie. Quería mostrarles este trabajo recientemente publicado en New England, donde se evaluaron en condiciones experimentales, no solo la persistencia, sino también la viabilidad del virus en distintas superficies. Se encontró que el mismo permanecía hasta 4 horas en cobre, 24 horas en cartón y hasta 3 días en plástico y acero inoxidable. Por lo tanto, como conclusión, como son tantas las variables que influyen en esto, tenemos que desinfectar todo el entorno de los pacientes. Bueno, con toda esta información vamos a volver a lo que es la atención asistencial de cada día, ya sea en hospitales, sanatorios o en el ámbito ambulatorio. Vamos a empezar con el manejo institucional. Como todavía estamos en fase de contención, nuestro objetivo siempre es captar lo más precozmente posible el caso sospechoso, de manera de poder actuar utilizando todas las medidas necesarias para que esa infección no se propague. Entonces, tenemos que empezar realizando un triage. ¿Y qué es el triage? Es un mecanismo a través del cual se detectan de manera temprana los casos sospechosos. Ya dijimos, para evitar la propagación. Es muy importante hacer esto al ingreso de los pacientes. Cada institución tiene que adecuar estas normas localmente, ya sea en la entrada principal, en la recepción, guardia, consultorio de orientación. En ese momento el personal designado para hacer el triage, tiene que utilizar medidas de protección, de contacto y de gota. Una vez que se detecta el caso sospechoso, ese paciente debe ser aislado. Se le coloca un barbijo quirúrgico y se pasa a la siguiente instancia, que es el aislamiento. Luego vamos a hablar detenidamente de cada una de estas precauciones. Y que les quería comentar que el triage consta de 3 preguntas que son muy sencillas. Una es si tiene la sintomatología,
que es fiebre más algún síntoma respiratorio, si ha estado en alguna zona de transmisión local, que es la lista de países que ya todos conocen, y por otro lado, si fue un contacto con un caso probable o confirmado de COVID. En caso de cumplir con la definición de caso sospechoso, el personal responsable del triage debe destinar al paciente para el manejo del mismo en un sitio de aislamiento. ¿Qué pasa en el ámbito del consultorio? Es un poco más complicado. La situación ideal, porque el triage lo tenemos que hacer de todas formas. Lo ideal sería poder realizar un triage por vía telefónica, es decir, que el paciente quede aislado en su domicilio, que se comunique con su pediatra y que el pediatra detecte a través de estas 3 preguntas que está ante un caso sospechoso y le indique al paciente llamar a los teléfonos designados por su jurisdicción, ya sea el 107, el 148 o a través de su sistema de medicina prepaga. Pero bueno, esto muchas veces puede no suceder, puede que el paciente se presente sin aviso en el consultorio y en esa instancia hay que hacer un triage presencial. Esto es algo que también va a haber que organizar en el ámbito del consultorio, ya sea en la recepción o a través de una persona que puede ser un administrativo. Siempre el personal que realiza el triage debe estar protegido de la mejor manera. Puede ser a través de un vidrio, puede ser que su escritorio mantenga una distancia de más de 2 metros con el paciente y en caso contrario tendrá que usar elementos de protección personal. Una vez detectado el caso sospechoso en este ámbito, habrá que evaluar el estado clínico del paciente, si es posible que regrese a su domicilio en un vehículo particular y allí espere y active la vía telefónica correspondiente, o en caso contrario deberá ser aislado en algún lugar del consultorio, derivarlo o activar el procedimiento ya establecido. Hay ciertos comportamientos sociales que tienen los niños pequeños que dificultan el control y el manejo de las infecciones. Tienen un muy mal manejo de las secreciones, no controlan esfínteres, son incapaces de cumplir con las medidas de higiene, no pueden permanecer quietos en un determinado lugar, imposible que se dejen colocada el barbijo si fuera necesario, y aparte esa tendencia a compartir juguetes e interactuar entre ellos. Por lo tanto, el adulto responsable de su cuidado es quien debe manejar las medidas de higiene y aislamiento, y eso a veces es muy difícil. Y quiero compartir con ustedes todos estos interrogantes, porque a lo largo de estos últimos días hemos recibido muchas preguntas de parte de pediatras que se dedican plenamente a la atención ambulatoria en consultorios particulares a lo largo de todo el país. Nos han hecho distintas preguntas porque están preocupados, también es su única fuente de trabajo muchas veces, y es muy difícil responder a todos estos interrogantes con una sola receta. Hay a lo largo del país diferencias, ya sea estructurales, tecnológicas, de recursos humanos, así que vamos a intentar, basándonos en la evidencia científica disponible y el sentido común, en darles algunos tips. Bueno, en primer lugar tenemos que evitar en nuestro consultorio todas las consultas que sean innecesarias. Tenemos que intentar reprogramar turnos para más adelante de los controles de salud de niños mayores de 1 año cuyos padres no manifiesten urgencia de concurrir al consultorio. El contacto telefónico en pacientes de riesgo también es importante para evaluar la necesidad o no de consulta. Las consultas a distancia para disminuir el riesgo de contagio y evaluar un posterior control. Y acá me quiero detener un minuto porque esta es la primera pandemia que se produce en una época donde las comunicaciones son muy fluidas. Y quizás surge también el tema de la telemedicina. Es algo que aún no está evaluado, que creo que cada sistema de salud deberá evaluar cuál es la mejor forma de implementarlo. Tiene como ventaja que cada pediatra de cabecera conoce de manera
específica a su paciente, a la familia del paciente, al nivel de alerta que tiene esa familia, a la recepción de las indicaciones por parte de esa familia. Y por otro lado, tengamos en cuenta que en el momento en que este virus se expanda en la sociedad, nuestra población, la población pediátrica, esperamos que sea así, va a presentar síntomas leves, como explicó recién Gaby. Por lo tanto, va a haber un alto impacto en el sistema de salud en relación a lo que es ambulatorio. Así que todo esto sumado creo que podría ayudar a descomprimir un poco el sistema de salud. Son cosas que habrá que tratar e ir pensando. Bueno, y volviendo a los tips, por otro lado, hay que tratar de hacer una atención preferencial a los pacientes febriles en el consultorio, por supuesto, no sospechosos de COVID, citarlos en un horario determinado, agruparlos en el último turno, por ejemplo, utilizar un consultorio que uno sepa que cuando se va el paciente puede higienizar, utilizar medidas de protección personal al revisar a esos pacientes. Y otro tip que puede funcionar podría ser que los pacientes que estén clínicamente estables puedan esperar su turno, ya sea en un vehículo personal o fuera del centro de atención médica, pero que estén cerca y que uno pueda contactarlos por teléfono cuando sea el turno de ser valorados. Bueno, ¿qué pasa en la sala de espera? Tenemos también que llevar a cabo las medidas de distanciamiento social en la sala de espera. Por lo tanto, tenemos que tratar que haya más de 2 metros entre cada paciente, tenemos que sacar de la sala de espera todos los juguetes, libros u otros elementos que los niños puedan compartir, que los niños vengan acompañados de un solo adulto responsable que sea menor de 60 años y que no tenga enfermedad de base. Los pacientes con cuadro respiratorio febril deberían esperar en un lugar definido de la sala de espera. En condiciones ideales, un paciente con infección respiratoria aguda siempre debería usar un barbijo quirúrgico. También nosotros deberíamos protegernos cuando vamos a revisarlo. Y en estos casos, el lavado de manos siempre es un aliado muy importante a la hora de prevenir contagios. Tenemos que tenerlo presente. Bueno, pasamos ahora a la internación de los casos sospechosos de COVID. Estos pacientes tienen que estar internados idealmente en una habitación individual con baño privado. Si no contamos con este tipo de habitaciones, podrían ser agrupados. En ese caso, las camas tienen que estar colocadas a más de 1 metro de distancia entre sí. El paciente debe usar barbijo quirúrgico si es que tiene que salir por algún motivo de la habitación. Hay que tratar de restringir las salidas, pero si fuera necesario, tiene que utilizar un barbijo quirúrgico. Y como siempre, las medidas de barrera de protección personal, además de la higiene de manos, guantes, camisolín, protección ocular, barbijo quirúrgico si vamos a interactuar con el entorno del paciente. Y siguiendo los criterios de la OMS, recordemos que los barbijos N95 solo están indicados para los procedimientos en los cuales se produzcan aerosolización de secreciones, ya sea intubación, tomas de muestras o aspiración de secreciones. En el resto de las situaciones, la indicación es seguir manteniendo precauciones de gota y de contacto. Voy a hacer un pantallazo muy rápido por el tipo de precauciones. Las precauciones estándar que todos conocemos, que son aquellas que utilizamos universalmente para prevenir contagios como higiene de mano, elementos de barrera cuando uno va a estar expuesto a fluidos o secreciones corporales, desinfectar los elementos de uso individual con alcohol al 70% y desinfectar la unidad donde está internado el paciente. Por otro lado, tenemos las precauciones de contacto. En este caso, tenemos, ya sabemos, higiene de manos, nuevamente uso de guantes, camisolín, elementos de barrera, desinfectar los elementos que utilizamos para la atención del paciente y también del entorno del paciente. Y por último, las precauciones de gota. Sabemos que los pacientes con COVID que requieren precauciones de contacto y de gota, dijimos que lo ideal, habitación individual. También pueden internarse
agruparse en cohortes, la higiene de manos, que no me canso de mencionarla, tenemos que colocar el barbijo cuando sea necesario, restringir su salida de la habitación y la higiene y desinfección de la unidad del paciente. Bueno, como pediatras tenemos que hacer un especial énfasis en el lavado de manos, en los 5 momentos de la OMS, en el consultorio antes y después de la atención de cada paciente, siguiendo con todos los pasos, tomándonos el tiempo necesario para poder tener una buena desinfección de nuestras manos. Otra consulta que tenemos muy a menudo es en relación a cómo colocarse y cómo retirarse el equipo de protección personal. Los médicos en el hospital están preocupados por esta situación, por lo tanto es muy importante que en cada centro se repasen estas normas una y otra vez hasta que quede completamente claro, porque si uno sigue este protocolo de colocación y de retirar el equipo de manera adecuada, se previenen los contagios. Para colocarse el equipo, lo primero es el camisolín, que debe cubrir el torso desde el cuello hasta las rodillas y los brazos hasta las muñecas. Se ata por detrás a la altura del cuello y a la altura de la cintura. En segundo lugar, los barbijos. Recordemos que la tira superior va por detrás de la nuca y la inferior por detrás del cuello, nunca cruzadas. Luego la protección ocular, que hay que ajustarla a la cara, y los guantes, por último, que deben cubrir el puño del camisolín. Para retirar estos elementos empezamos por los guantes. Recordemos que los guantes del lado externo están contaminados, se sacan de adentro hacia afuera. En segundo lugar, la protección ocular se toma de las bandas laterales y se colocan en algún recipiente para su desinfección posterior. Luego seguimos con el camisolín. Primero debemos desatar las tiras y luego ir retirándolo de afuera hacia adentro, enrollándolo hasta descartarlo. Y por último retiramos el barbijo. Se desatan las tiras, primero se desata la tira que está a la altura del cuello, luego la superior y se elimina. Bueno, la desinfección de los ambientes podemos realizarla con lavandina al 1 por 1000. Esto es muy sencillo de preparar, son 100 mililitros de lavandina en 10 litros de agua. Con esa solución los virus se inactivan luego de 5 minutos de entrar en contacto. Puede utilizarse para limpiar pisos, mesadas, picaportes, distintos elementos. El equipo que realiza la limpieza de la habitación del paciente también debe requerir un equipo de protección personal para tener precauciones de gota y de contacto. Bueno, y para ir finalizando, quería mostrarles estos gráficos. Ángela ya habló del aplanamiento de la curva cuando uno cumple con las medidas de distanciamiento social y varias medidas. Fíjense, la primera curva es una curva de una población donde el pico epidémico superó la capacidad del sistema de salud, no hubo ningún control. En la segunda curva, un intento de cuarentena fue insuficiente, el pico de incidencia no fue tan alto, pero igual fue elevado. Fíjense ya en la tercera, donde solo el 25% de la población continúa movilizándose, una curva mucho más aplanada. Y en el último gráfico podemos ver que solo cuando 1/8 de la población continúa movilizándose, es decir, solo la población que es esencial para continuar con el funcionamiento de una ciudad, la curva es mucho más aplanada. El distanciamiento social es una de las medidas más importantes. Tenemos que cancelar todo lo que sea actividades sociales, ya sea deportivas, recreativas, turísticas, cualquier otro tipo. En caso de residencias de personas mayores, también evitar consultas de personas que tengan síntomas respiratorios o que hayan estado en lugares con alta transmisión viral los últimos 14 días. Recordemos que los contactos también requieren un tratamiento especial. Vamos a enfocar en los contactos de la comunidad, es decir, personal de salud o cualquier persona que haya asistido a un caso probable o confirmado de COVID y que no haya utilizado el equipo de protección personal. Así también
como cualquier persona que haya estado a menos de 2 metros de un caso confirmado o probable y no haya estado protegido tampoco. También una persona que haya trabajado con un caso de COVID en estrecha proximidad o que haya compartido un aula. Todos estos casos se consideran contactos estrechos de la comunidad. Requieren aislamiento domiciliario por 14 días con control sanitario. Tienen que evitar el acercarse a otras personas a menos de 2 metros, no compartir elementos personales, cubrirse boca y nariz, como ya sabemos, con pañuelos descartables al toser o estornudar, o utilizar el pliegue del codo, lavarse frecuentemente las manos o desinfectarse si no contamos con agua y jabón, ventilar ambientes, evitar salir de su casa y en caso de presentar síntomas este contacto, debe colocarse un barbijo y contactar a la autoridad sanitaria local. Y para terminar esta charla, como decimos siempre, un correcto manejo de las infecciones respiratorias agudas es un pilar fundamental para controlar la transmisión de los virus respiratorios. Y en el caso del COVID, esta mañana nos despertamos con este mensaje que es muy esperanzador. Y creo que esta pandemia la podemos controlar si todos ponemos un poco de nuestra parte. Muchas gracias.